Buenas, bienvenidos al canal de YouTube de Portal Educa Los Pedroches. Este sería el tercer vídeo del tema 2, juego de palabras, de sexto de primaria, de lengua, de la editorial Anaya. Vamos a ver ahora, este punto es un poco más largo que los anteriores, el nombre, ¿vale? Una de las categorías gramaticales básicas, el sustantivo o nombre, ¿de acuerdo? Bien, nos dice por aquí abajo que la mayoría de los nombres, ¿vale? Vamos a empezar por el género de los nombres. Bueno, tenemos aquí en primer lugar, ¿vale? Es un recordatorio puesto que se parte ya de la idea de que sabemos a estas alturas de primaria, estando ya en sexto, lo que es un nombre o sustantivo. Palabras que designan a personas, animales, plantas, objetos, lugares, sentimientos, ideas. Como pista daremos el hecho de que los nombres sustantivos siempre, o la mayoría de las veces, siempre no, la mayoría de las veces van acompañados de determinantes. ¿Vale? Los determinantes también sabemos a esta altura lo que son. ¿Vale? Hay muchos tipos de determinantes. Los más conocidos son los determinativos, ¿vale? Los artículos del tipo la, las, el, los, las, una, unos, etcétera, ¿vale? Después hay muchos tipos, ¿vale? Y se darán también en este curso, pero ya en cursos anteriores hemos visto las diferentes categorías gramaticales, ¿vale? Aparte del sustantivo y los determinantes, se han visto también pronombres, adjetivos, adverbios, verbos y demás. Esas son categorías gramaticales. Bien, en esta primera parte se empieza por el género de los nombres, ¿vale? Nos dice que la mayoría de los nombres, de los sustantivos, tienen un solo género. Es decir, son masculinos o femeninos. El campo, la playa, ¿vale? Hablamos de género de los nombres, ¿vale? No significa, cuando decimos el campo, ¿vale? Eso no está relacionado con el hombre y la playa no está relacionado con la mujer, ¿vale? Lo que tiene género es el sustantivo, pero nada tiene que ver con el hombre o con la mujer. Eso es muy importante, aunque se diga masculino o femenino, ¿vale? En inglés, por ejemplo, tenemos un determinante que nos vale tanto para masculino como femenino, que es el de, ¿vale? THE, ¿vale? En español tenemos diferentes determinantes que nos sirven para diferenciar el género masculino y el femenino, pero no relacionemos esto con hombre o mujer, ¿vale? Es importante. Dice, pero otros nombres varían de género añadiendo terminaciones diferentes para distinguir el masculino y el femenino, ¿vale? Entonces, primera idea, la mayoría de los nombres tienen un solo género, campo, playa, no decimos campa ni playo, ¿vale? Pero la mayoría, después hay otros sustantivos que tienen distinción de género, de masculino y femenino. Perro, perra, niño, niña, arcade, arcardesa, héroe, heroína, ¿vale? No significa que la distinción siempre esté poniéndole a la palabra la última letra o A, ¿vale? Como vemos aquí, de héroe, el femenino no es héroa, es heroína. De emperatriz sacamos emperador, ¿vale? Lo que significa que el sufijo, el final de la palabra, en muchos casos cambia. No simplemente, no es tan sencillo como cambiar una O por una A, ¿de acuerdo? Bien, dice, hay algunos casos especiales son nombres con la misma forma, que distingue el masculino del femenino mediante determinantes y adjetivos, ¿vale? Entonces, hay casos especiales, como dice aquí, ¿vale? De nombres con la misma forma que para distinguir el masculino del femenino lo que hago es que le añado un determinante, ¿vale? El artista, la artista. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería una manera de distinguir el masculino y el femenino, cambiando el determinante. Otro sería con nombres distintos para diferenciar el género. Nombres distintos para diferenciar el género. Vaca, toro. Ahí tenemos masculino y femenino. Del toro no es la tora y de la vaca no es el vaco. ¿De acuerdo? Y por último están los nombres epicenos. ¿Vale? Dice el camaleón macho, el camaleón hembra. Sería aquellos casos en los que la palabra nos vale para masculino y femenino,
Pero para distinguir dicho masculino de dicho femenino, lo que hacemos es que le ponemos macho o le ponemos hembra. ¿De acuerdo? Esto sobre todo va enfocado a la distinción de animales. ¿De acuerdo? Esto del epiceno no podemos aplicarlo, por ejemplo, a nombres distintos para diferenciar el género. Es decir, no podemos decir el toro macho, el toro hembra. No. Hay determinados sustantivos con los que podemos hacer esto. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos ahora del género al número de los nombres. Nos dice por aquí, el número de los nombres, ¿vale? Reglas para la formación del plural. Dice, si el singular termina en vocal, por ejemplo, gato, simplemente se le añade S, ¿vale? Si termina en vocal, normalmente se le añade simplemente S. Ahora, si el singular termina en consonante distinta de S o X, ¿vale? Distinta de S o X, ¿vale? Por ejemplo, metal, pues en ese caso, metales. Consonante distinta de S o X, es decir, sustantivos que no pueden acabar ni en S ni en X, ¿vale? En ese caso se le añade ES, metales, ¿vale? Si el singular termina en S o en X, ahora, ¿vale? Dice, y la palabra es aguda, ¿vale? Aguda, es decir, que tiene el acento en la última sílaba, cordobés, cordobés. En este caso, se le añade también ES, es decir, que si la palabra es aguda y termina en S o X, sería igual que el caso de arriba, ¿vale? Pero si la palabra es llana o esdrújula, no varía en plural. No varía, se queda igual. Si es llana o esdrújula, se queda igual. ¿De acuerdo? Ahora, si el singular termina en Z, ¿vale? Por ejemplo, luz, lo que se añade es CES, ¿vale? Y sería luces. ¿Vale? Bien. Tenemos aquí ahora clases de nombre, ¿de acuerdo? Esto también se ha visto ya en cursos anteriores y nos sirve un poco como repaso. Clases de nombre. En primer lugar, hay dos distinciones básicas, ¿vale? Con los sustantivos. Tenemos nombres propios y nombres comunes. Los propios son aquellos que podemos poner en mayúsculas, como dice aquí. Se refieren a personas, animales o lugares y se escriben con mayúscula inicial, siempre. Mario, Babieca, Ronda, ¿vale? Pozo Blanco, Guadalquivir, el nombre de nuestro perro, ¿vale? Todo eso se pone con mayúscula, ¿vale? Son nombres propios, se llaman. Los comunes son el resto, ¿vale? Es decir, aquellos que no son propios, pues son comunes. Se refieren también a personas, animales o lugares en general, ¿vale? Pero no en alguien en concreto. Por tanto, van en minúscula. Bien, por ejemplo, la palabra lago va en minúscula, pero si nosotros decimos el lago Titicaca, ¿vale? Que es un lago muy famoso, pues en ese caso la segunda palabra va en mayúscula, ¿vale? Porque sería un nombre propio. Vale. Dentro de los comunes, ¿vale? Tenemos abstracto y concreto, ¿vale? Los concretos son cosas que nosotros podemos tocar, ¿vale? Un sustantivo concreto lo puedo tocar. Plato, cocina, avión. Por el contrario están los abstractos, ¿vale? Que serían, por ejemplo, la alegría, la justicia, el perdón. No son cosas que podamos tocar, pero sí podemos sentirlas, ¿vale? Para diferenciar, repito, los sustantivos siempre le ponemos determinantes delante y nos sale si es sustantivo, ¿vale? La alegría, la justicia, el perdón, el plato, la cocina, el avión, ¿vale? También están los contables y los no contables. Lápiz, manzana, perro, ¿vale? Ahora, los no contables, lluvia, azúcar, harina, ¿vale? ¿De qué manera diferenciamos uno de otro? Porque es importante diferenciar que en los contables, ¿vale? El hecho de que yo ponga la palabra en plural, ¿vale? No lo hace no contable. Yo puedo decir, son contables cuando digo lápiz o lápices, manzana o manzanas, ¿vale?
Para diferenciar contable de no contable basta con que le pongamos, por ejemplo, delante el determinante una. Por ejemplo, yo puedo decir, yo puedo decir un lápiz. Si le puedo poner el un o el una delante, es contable. Un lápiz, una manzana, un perro. Pero en los no contables no puedo hacerlo. Yo no puedo decir una lluvia, ni una azúcar, ni una harina. Sí que puedo decir un montón de harina, mucha azúcar, mucha lluvia, pero, repito, para diferenciar uno de otro, simplemente le ponemos el un o el una delante y si podemos hacerlo es contable, si no es incontable, es no contable. Por ejemplo, la palabra dinero es no contable, pero la palabra euro es contable, porque yo puedo decir 1 euro, 2 euros, 3 euros, pero no puedo decir un dinero, 2 dineros, 3 dineros. ¿Vale? Por último están los sustantivos individuales o colectivos. Los individuales son los que se refieren a una sola cosa, por ejemplo, una abeja, un árbol, un barco. Los colectivos se refieren, es una palabra que se refiere a un conjunto, por ejemplo, el enjambre, ¿vale? Significa que son muchas abejas, el bosque son muchos árboles, la flota son muchos barcos, ¿de acuerdo? Bien, con esto acabamos este punto. Os invitamos, como siempre, a que le deis a los ejercicios que están a ambos lados de la página, ¿vale? En este caso me dice, selecciona el género femenino que corresponda a el gato, ¿vale? El género femenino. El gato, pues, la gata, ¿vale? Pues así con lo siguiente, ¿vale? Aquí ahora con el número de los nombres, igual, en cada fila hay un nombre cuyo plural está equivocado, ¿vale? Pues lo descubrimos. Soldados, tenedores, muñecas, peces. ¿De dónde viene peces? Viene de pez. Y vimos que las palabras que acaban en Z han de terminar en C, E, S. Por tanto, aquí sería peces. Pues eso lo hacemos con los demás y le damos a comprobar. Y en cuanto a las clases de nombre, hay que relacionar cada clase de nombre con su definición, ¿vale? Tenemos arriba las palabritas y las relacionamos con las de abajo, ¿vale? Esto nos sirve para practicar, nos metemos en la plataforma y lo hacemos, ¿de acuerdo? Pues sin más, pasamos ya al punto de las reglas generales de acentuación.